después poder subir la clase. Y bueno, y antes de comenzar con esta segunda clase, no sé si todos pudieron ver en detalle el sílabus, los videos, si están haciendo las lecturas, si tienen alguna pregunta, duda, interrogante, cuestión, hable ahora o no callen para siempre porque quedan 6 clases más. Pero bueno, aprovechen este tiempo, no sé si tienen alguna consulta que quieran hacer o algo que no les haya quedado claro. La dinámica de esta clase es que yo no voy a repetir lo que está en el video, porque está en el video. La idea es aclarar las dudas, los interrogantes o cualquier otra duda o énfasis que ustedes quieran resaltar o que la explicación sea más detallada. Así que bueno, escucho, ustedes me dirán. De a uno, no se atropellen. No, 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 buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Hola, soy Efraín. Este, sí, esta clase más bien me parece Es más bien, aburrida, bueno, ¿ah? es aburrida. Sí, se trata más bien de la historia de cada una de las personas que han estado envueltas en lo que es la sociología. Y me parece muy interesante, pero tengo una curiosidad. Eh, ¿Por qué se le está dando tanto auge a Karl Marx? Eh, yo sé que pues hasta la fecha, pues todo el mundo habla de Karl Marx, creo que por eso ha de ser, pero pues es el padre no solo de la sociología, sino que también del comunismo a nivel mundial, aunque lo atacó atacó, digamos, la burguesía en su tiempo, fervientemente. Realmente él vino de una familia burguesa Sí, sí, y, y nunca trabajó, nunca realmente tuvo que trabajar en una bodega, una fábrica, más sin embargo se dedicó más bien a la teoría, al escribir. Y su familia, su esposa y todo el mundo, pues lo mantuvieron, creo que nunca trabajó un día en su vida. Más sin embargo, el auge que le dan a este escritor es tremendo a nivel mundial. Esa era mi sí, observación. sí. A ver, vamos por parte. Un par de comentarios generales. Ustedes tienen que ubicarse en los contextos históricos en los cuales acontece las realidades sociales y los procesos de formación ideológica y de teorización. Efectivamente, Karl Marx, ustedes piensen que la modernidad estaba comenzando, con lo cual durante muchos siglos la historia de la humanidad surgió, y de hecho este fue el fuerte de la humanidad, la explotación del obrero, ¿sí? Del campesino, en detrimento de la clase acomodada, de la clase burguesa. Eso obviamente ocasionó ciertas respuestas teóricas que se fueron formulando. Karl no es el primero que empieza a trabajar estos temas, pero sí es el más conocido. De hecho, Marx mismo es uno de los padres es uno de los padres de la sociología. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando él habla y inaugura el concepto de la plusvalía, había una Karina, realidad que era que vale $5.99. pueden apagar los micrófonos, sí, se escuchan del fondo, Alguien tiene su micrófono abierto ahí. así yo no lo apago, que suena más violento. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, Hay una corriente opositora, no opositora, pero distintiva, que es la corriente de Max Weber, que él empieza a estudiar por qué los países empiezan a producir riqueza y se empiezan a tornar más ricos, y él hace ese estudio a partir del estudio fundamental, perdón, la repetición de las religiones, y estudia particularmente el calvinismo, que en esa época estaba en auge en Europa. Y él traza un concepto y dice, la vida de los monasterios y de las iglesias hay que llevarla a la calle, porque él descubre que tanto los monjes como los religiosos trabajaban
como forma de servicio a Dios y de glorificación a Dios. Entonces, no veían el trabajo como una carga, sino que lo veían como una posibilidad de servicio a Dios y al prójimo. Cuando uno va a las Escrituras, se da cuenta de que en realidad el concepto de trabajo como consecuencia del pecado es de origen católico, no protestante. Porque si ustedes van al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 en adelante, cuando Dios le dice a Adán, que lo pone en el huerto del Edén y que disfrute de todos los frutos y de los árboles y que él va a enseñorear sobre las bestias y todo lo que ustedes ya saben, le da la instrucción precisa de que él tenía que cuidar el huerto. Quiere decir que el trabajo es anterior a la caída. Lo que hizo la caída, sin duda, es que ese trabajo, que hasta ese momento era algo que causaba placer, derivó en que sea algo agobiante, que se produce con sudor, con esfuerzo, con sacrificio, ¿sí? Y esa es la visión del mundo protestante. Entonces, en aquella época el trabajo era considerado un acto de servicio a Dios. Y empezó entonces los distintos países europeos en sus variantes a producir y generar riqueza como consecuencia de que el trabajo, había una conceptualización calvinista de que vivo con lo que necesito y lo que me sobra, o hago dos cosas, o ayudo al prójimo o lo invierto. Y así se empieza en la Europa que estaba saliendo de la Edad Media a generar riqueza, y en ese contexto había otra realidad. Muchos campesinos seguían siendo oprimidos por los señores burgueses, y ahí va a decir Marx, eso hay que revertirlo. La clase proletariada, la clase pobre, que es la mayor cantidad de personas, tienen que producir una revolución y sacar a la clase burguesa del poder y adueñarse de la riqueza. Eso desde la teoría comienza bien, funciona, hasta que el obrero y el campesino se da cuenta que aplicando las reglas capitalistas, él llegaba a cubrir sus necesidades, él llegaba incluso a ahorrar, generaba riqueza, y el marxismo empieza a perder fuerza, ¿sí? Entonces, la famosa plusvalía, pese a ser cierta, en la práctica derivaba en que los obreros estaban satisfechos por las ganancias. Con lo cual la revolución se queda frustrada o trunca en la realidad, no desde la teoría del laboratorio, sino que se ve trunca en la práctica. Entonces, cuando muere Engels, aparece una corriente que es la del marxismo cultural, la famosa escuela de Frankfurt. Allá por finales del siglo XIX empieza a decir, esto así no funciona, tenemos que atacar al capitalismo desde sus simientes. ¿Y cuáles eran las simientes? Obviamente la religión, la familia, la cultura, ¿sí? Que se había modelado a partir del protestantismo, básicamente en Europa, y salvo en Italia y España que estaba el catolicismo, y tenemos que tratar de relativizar todo eso e ir sembrando de a poco la duda necesaria y suficiente como para instalar que eso también era precario y era contradictorio. Del marxismo cultural derivan un montón de cosas, que es lo que nosotros hoy conocemos, entre otras, como la ideología de género, y así es que sobrevivió con el paso del tiempo. La realidad es que hoy la teorización del marxismo duro ya es prácticamente una escuela filosófica y sociológica, pero con muy pocos adeptos, y ustedes saben, ya ni siquiera ni Rusia ni China aplican, o sea, desde la concepción política son comunistas, pero con economías netamente abiertas y con principios económicos occidentales, incluso con industrialización y con mega empresarios. Entonces, si ustedes hacen un paralelismo, se van a dar cuenta ahí la importancia que tiene la religión y la teología en la delineación de la sociología y de nuestro comportamiento social. Ejemplo, si ustedes agarran un planiferio norte y sur, ustedes se van a dar cuenta que los países del norte generalmente son los países desarrollados. ¿Estamos de acuerdo? En el hemisferio norte están los países desarrollados y en el hemisferio sur estamos los países subdesarrollados, ¿sí? Latinoamérica incluida.
Y eso responde precisamente a esto que descubre en su momento Max Weber, que está atado a principios teológicos que son improductivos por una mala interpretación bíblica, porque para el catolicismo la pobreza es una virtud, y cuanto más pobre soy, más virtuoso soy. Y cuanto más sufro, soy más santo, y cuanto más dolor padezco, me acerco más a Dios. En el protestantismo eso no es así. Entonces, ya desde las premisas básicas de la conceptualización del trabajo, del uso de la riqueza y de la contribución de la riqueza a la generación de empleo y bienestar social, hay una diferencia importante. Ustedes deberían tener en cuenta, y ya te dijo José, algo que generalmente los evangélicos no tienen en cuenta y para mí es un error muy serio. No son conscientes de la historia que tenemos. Todo lo que para nosotros hoy es normal y cotidiano, atención médica, más allá de que se cobra o no se cobra en Estados Unidos, pero atención médica, colegios, escuelas, universidades, cementerios, registro civil, la posibilidad de hacer trámites ante entes públicos sin estar trasvasado por la religión, es un logro de la Iglesia protestante, porque antes, bajo el catolicismo, no se bautizaba, ni siquiera se inscribía el nacimiento de nadie que no sea católico o de padres católicos, mejor dicho. La universidad, la escuela, el aprender a leer y escribir es fruto de la reforma protestante de Gutenberg con la imprenta, porque hasta ese momento estaba prohibido leer porque el temor era que la gente lea las escrituras. Entonces, lo que hoy para nosotros es lo normal y lo cotidiano es fruto de hombres y mujeres que incluso fueron martirizados por defender la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la producción. José, perdón. Y me queda bien claro y nunca lo había pensado de esa manera. Y la verdad, pues es una nueva forma de interpretarlo, el por qué. Los países del sur son más pobres que los países del norte. Y hasta ahora se me está explicando de un punto de vista religioso, dogmático, por así decirlo, me refiero a la parte de la Iglesia Católica, que es basado en sus dogmas de pobreza. Es que esos países realmente se fueron quedando atrás y hasta la fecha. Hasta la fecha. Esto no ha cambiado. Siguen siendo personas que ven la pobreza como una virtud, como usted lo está diciendo ahorita. Eh, y en el lado del norte, por ejemplo, ¿cómo se dice? Protestantismo. Protestantismo, sí, protestantismo, donde la riqueza se mira como una virtud. Cuánto trabajas, tú puedes producir, tú puedes ganar, tú puedes vivir bien. Y creo que eso tiene ahora para mí bastante sentido en por qué esos países del norte han progresado más. Entonces, más bien, eh, lo dogmático contra en la parte económica del desarrollo de ambos, de muchos países en el mismo hemisferio. Prácticamente venimos a echarle la culpa a la Iglesia Católica. Y para mí, con mucha razón, creo que A los... la Iglesia Católica y a nuestros benditos políticos corruptos que también ayudan Sí, más de la no, y pues yo he leído mucho de la corrupción de los papas, también vendían Sí, sí. el perdón de los pecados, y creo que hasta una mansión en el cielo y todo lo demás. Y la gente caía por eso. Y también fueron demasiado villanos con la gente, los quemaban y lo demás. Es una historia horrible de esa parte. Este, pero viéndolo desde el punto de vista económico, solamente económico, no de las atrocidades que se cometieron, sino más al punto de vista económico, de la forma de pensar, de la forma de interpretar las mismas escrituras. Más bien yo lo llamaría el oscurantismo de la Iglesia Católica en cuanto al conocimiento de la Biblia en sí, ¿sí? Sí. Porque pues yo no veo que en una iglesia católica, y tengo familia que es católica, yo fui católico también, que alguien lleva la Biblia a una misa, ¿sí? No, 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 hasta el día de hoy eso sigue igual. nadie lleva una Biblia ahí, nadie habla, nada más una lectura de las cartas de Pablo y se acabó. Y las Pero demás vean un es, fenómeno interesante, que
más allá de lo que está diciendo la Biblia en sí, Jesús mismo no condena la riqueza. Lo que Jesús condena es la avaricia, no la producción económica, pues de hecho muchas personas, viudas entre ellas, sostuvieron el ministerio de Jesús y fueron empresarios en aquel tiempo y personas de recursos como Lidia, la vendedora de púrpura y, y otros más, Aquila, Priscila, que sostuvieron el ministerio de los apóstoles y la expansión de la iglesia con su dinero, con lo cual el dinero bien ganado e invertido para el reino codicia en lo de Ananías y Zafira. Eh, Ahora, si yo produzco e invierto y ayudo a los demás, y lo que yo invierto es para la expansión del reino, para ayudar a los pobres, para sostener a las viudas, para generar más riqueza, Jesús no condena eso. Ahora, también tenemos que nosotros notar que gran parte del problema de percepción pública o de posicionamiento público de la Iglesia Evangélica tiene que ver con los malos manejos económicos de algunos ministros que han hecho desastres. Entonces, para la gente que no conoce, ustedes siempre tienen que pensar en la gente que no tiene ni idea de todo esto, y que es la mayoría. Y la iglesia evangélica muchas veces hace y hizo un mal uso del dinero y eso es inobjetable. Así como el abuso sexual es un serio talón de Aquiles de la iglesia católica, el mal uso del dinero es el talón de Aquiles de la iglesia evangélica. Y levantaste la mano. Sí, bueno, yo considero que, como decía usted, que debemos de posicionarnos en, en el tiempo o cuando se dan los hechos, ¿no? Pero, pues, yo considero que siempre lo que hicieron esos hombres, ¿no? Sociólogos que miraban cómo estaba la sociedad, cómo se comportaban unos y otros. Siempre hace falta alguien que alce la voz, ¿no? Siempre hace falta alguien que diga, más allá de si está equivocado o en lo correcto, siempre hace falta alguien que alce la voz y señale, ¿no? Como lo hizo Marx, de decir, bueno, pues los proletariados, los trabajadores tienen que hacer algo ante la situación que vive. Más allá que, pues, como dice usted y comenta, se fue desvaneciendo ese movimiento o ha cambiado, pero siempre hace falta una voz que se deje escuchar, ¿no? Cuando uno lee las escrituras en la idea de Dios que sigue estando vivita y coleando o vigente, eso es función de la iglesia. La voz profética de Dios para denunciar el pecado, para denunciar el abuso, para denunciar las atrocidades que se cometen en el mundo, debería ser la iglesia la primera encargada en denunciarlo, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo la iglesia. Ustedes piensan que Pedro y Juan se paran delante del Sanedrín y le dicen, todo bien lo que ustedes dicen, pero para nosotros es lícito antes que obedecerlos a ustedes, obedecer a Dios. Y este Señor, este Jesús a quien ustedes crucificaron y mataron y maltrataron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y ellos delante de la corte religiosa del Israel de aquel tiempo estaban denunciando que ellos eran religiosos, pero no conocían a Dios. El problema es que después la iglesia evangélica con el tiempo empieza a crecer. En Latinoamérica estamos entre el 25 y el 27%. Sin embargo, uno no ve transformación social en la misma proporcionalidad de crecimiento. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, los problemas siguen siendo los mismos y peores que antes. ¿Sí? Entonces, si no hay transformación social, ese crecimiento, uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que haya más personas que se dicen ser cristianos, pero que no viven conforme a los principios y valores cristianos? Precisamente por eso, porque la iglesia, entre otras cosas, no solamente dejó de ser discípulos y no se conforma con tener miembros, sino que también dejó de ser la voz profética. Entonces,
Hablo de Argentina, que es lo que más conozco. ¿Sí? No conozco la realidad de otros países y de este muy poco. Eh, los consejos pastorales empezaron a reunirse con los intendentes, con los jefes comunales, con los diputados, con los senadores, accedió al poder, el poder empezó a darle donaciones, a entregar alimentos y a hacer un montón de cosas que está bien porque hay pobres en todos lados y hay que ayudarlos, pero por la cercanía del poder la iglesia empezó a decir, bueno, pero le digo a este que se divorció 8 veces y que vive en promiscuidad y que está fomentando el uso de drogas, ¿le digo que eso es pecado o no? Porque si le digo que es pecado, entonces voy a perder los privilegios que tengo y yo lo exagero al propósito, ¿no? Pero hemos acallado la voz de denuncia que como iglesia deberíamos tener. Entonces, ese es un problema. Y lo otro que pasa, seguramente hacia el final de esta materia, yo les voy a dar un par de pautas. Eh, el mundo está cambiando muy vertiginosamente. Hoy ustedes, la mayoría viven en Estados Unidos, hasta hace 2 horas atrás, 1 hora atrás, no sabíamos si se acababa con una civilización o no, si seguía la guerra, si no seguía, si se alcanzaba un alto el fuego o no. O sea, en un minuto el mundo cambia absolutamente de escenario y la realidad es que yo no digo esto porque es la noticia del día, ¿sí? Pero ustedes piensen en la cantidad de transformaciones que ocurren en el mundo día por día y yo no sé si ustedes son conscientes, sí son conscientes, pero de la vertiginosidad de esos cambios, ¿sí? Eh, desde la inteligencia artificial, ¿sí? Hasta la selección genética para optar por estudios genéticos precisamente de evaluar posibilidades de enfermedades que pueden tener los recién nacidos y cómo manipular genéticamente el feto para evitar o disminuir los porcentajes de complicaciones que puedan tener cuando son adultos, hasta elegir el color de ojos de mi bebé porque quiero que tenga ojos verdes. Desde eso, pasando por el hombre de nuevo en la luna, porque es la escala para después llegar a Marte, la inteligencia artificial, a las transformaciones de configuraciones sociopolíticas, porque el mapa político del mundo va a cambiar también rápidamente, si Estados Unidos se va de la OTAN, o sea, no hay nadie en la iglesia pensando en eso, porque eso, nos demos cuenta o no, termina impactando en la misión. Entonces yo les pregunto, yo soy profesor eh, en World Mission y ustedes son alumnos en World Mission. En julio yo tengo que dar una clase a una red de rectores del Southwestern Baptist Seminary. Y yo tengo que hablar de cómo va a ser el mundo de acá a unos 30 años y qué tiene que hacer la iglesia en consecuencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo le voy a preguntar a la gente que esté, que se supone que son todos académicos y teólogos, yo no soy teólogo, por eso digo este tipo de herejías a veces, eh, ¿qué me ofrece a mí hoy un seminario que no me ofrezca el chat GPT, por ejemplo? Porque la realidad es que yo me siento al frente de la máquina de su computadora como están ustedes. Pongo, por favor, decime cuáles son los principios más importantes de una materia, introducción a la sociología, las corrientes sociológicas más importantes, cuáles fueron los autores, la trascendencia, la proyección, los desafíos, las perspectivas, los principios, decirme la bibliografía actualizada, las tensiones que hay hoy, y yo les aseguro que en menos de un minuto yo tengo unas 80 hojas para imprimir, de resumen. Y si le digo, ¿podés profundizar sobre estos temas? Y quisiera que le pongas énfasis en el tema A, en el B, en el C, detenete en el choque de la teoría A con la teoría. Y cuando yo me quiero dar cuenta, en 1 hora tengo 300 páginas para hacer un libro. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Sí? ¿Qué me ofrece World Mission que no me da inteligencia artificial? Pastor, yo, ¿no? Predico fantástico el domingo, me lo tengo que decir yo porque si no, no me lo dice nadie.
Y yo pienso, ¿sí? Qué bendecida que se fue en la iglesia, pero la realidad es que el 98% de los mismos miembros van a venir, no sé, al estudio bíblico del miércoles y les pregunto, ¿qué te pareció el mensaje? Y ni se va a acordar de lo que hablé. Y que cuando llegó a su casa se va a sentar en la sala o en el living de su casa, va a agarrar el control remoto, va a poner YouTube y va a escuchar, no sé, a Dante Gebel, a Guillermo Maldonado, a Billy Graham, a que ustedes quieran, pongan el nombre que quiera, a José Núñez, al que sea, y va a seleccionar la música que quiere, porque por su estado de ánimo hoy quiere escuchar al grupo A, B o C. Y él termina siendo pastoreado por otros 77 pastores a lo largo de la semana, y yo pienso que yo soy el responsable de su formación. La realidad indica otra cosa. Y yo como pastor entro a una página de inteligencia artificial y digo, quisiera preparar un sermón ahora que estamos en Semana Santa, que haga referencia a esto, o quisiera hablar de este tema, decirme cuáles son los problemas que más sufren las... Y en menos de un minuto tengo 23 sermones y el bosquejo hecho para imprimir y pararme en un púlpito. Entonces, esta es la realidad. Si los seminarios, si las currículas teológicas no empiezan a cambiar, si no empezamos a ver las modificaciones, vamos a seguir siendo ratones de biblioteca, muy instruidos, pero que con poca práctica en la realidad social. Entonces, y esto le pasa a la iglesia hoy. ¿Por qué la gente va a venir a mi iglesia si puede estar sentada cómodamente en la casa? Pregunto. ¿Ustedes se preguntaron? Ahora, usted va a decir, y porque ahí es donde tenemos comunión, porque la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejándoos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Yo le doy el dato que cuando el autor de Hebreo, Pablo o Apolo, según la corriente teológica que ustedes sigan, cuando el autor de Hebreos escribe eso, los templos no existían, ¿eh? Los templos que conocemos nosotros, porque el primer templo cristiano se hizo en el año 324 después de Cristo. Quiere decir que durante 323 años la iglesia no tuvo templos como nosotros los pensamos. Entonces, cuando escribe eso el autor, no está pensando en congregarse en un espacio templo. Está hablando de confraternidad, de coinonía, de comunión, de visión compartida, de partimiento del pan, de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y eso lo pueden hacer en las casas, en las plazas, en las cuevas, en los caminos, en las cárceles, antes de ser martirizados. Lo hacían en todo lugar fuera del templo. El problema es que yo no sé por qué cosa mágica nosotros reducimos la Gran Comisión a un calendario con una actividad al mes o cada tanto, y el evangelismo, en vez de ser un estilo de vida, se transformó en una actividad determinada, puntual y concreta el domingo a las 4 de la tarde. Digo cualquier cosa. Eso en la Biblia no existe. Entonces, ¿qué le ofrece la iglesia a la gente para que venga distinto? Pregunto, pues si no empezamos con las preguntas críticas nunca vamos a responder. No, eso es critical thinking, Me pensamiento miran crítico. raro. Es Perdón, que, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué la gente debería venir a mi iglesia? ¿Qué le doy yo que él no puede tener en el living de su casa o en la sala de su casa frente a un televisor de 60 pulgadas? Pues yo creo que la socialidad, comunidad, Tengo las redes, tengo WhatsApp, tengo Messenger, tengo Facebook, ya lo usamos los viejos, vos sos joven. Eh, no sé, o sea, pues yo, la verdad, yo sé que yo puedo recibir, por ejemplo, el- mi iglesia en mi casa, pero yo voy porque, no sé, me hace bien estar rodeada de gente, saludar a la gente, no sé, ok, somos seres sociales y yo creo que esas interacciones en personas son importantes. ujú, está bien. Bien, sí,
Hablan ustedes, yo. La forma de usted comunicarse y dar el ejemplo de lo que usted va a hablar, la gente va a mirar cómo usted vive y va a atraer a la persona. La Eh, forma en la que usted predique, la forma en la que usted predique es una de las cosas que va a atraer las personas, porque una cosa es lo que usted predique y otra cosa lo que hace. La gente siempre va a estar pendiente de cómo usted lleva una vida claro, para pero usted guiar. entiendo lo que vos me estás diciendo. Bueno, ustedes no se olviden que en el fondo yo soy abogado, así que estoy entrenado para complicarle la vida a todo el mundo al propósito. Eh, Sí. Tengan en cuenta Podría, que ustedes no saben, en realidad yo puedo predicar, supongamos que yo predico fantástico, que un ejemplo de vida. Ahora, ustedes no ven lo que yo hago el lunes en mi casa a las 9 de la mañana, no saben. Puedo ser un padre abusador, golpeador, puedo robar dinero de la iglesia, puedo tener promiscuidad, subo a la plataforma y soy una persona diferente. O sea, medir mi santidad por lo que yo digo es como pensar que, a ver, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la casa de en Betania, y estuvo ahí con Lázaro en la casa de Simón, y María y Marta, estaban los discípulos? ¿Y se acuerdan lo que hace María, la hermana de Lázaro, que rompe los frascos de alabastro y adora a Jesús? ¿Se acuerdan del pasaje? Bueno, en la mesa Sí. estaba Judas también, que era uno de los dos. O sea, estaban los dos cerca de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Una fue la actitud de Judas y la otra fue la actitud de María, por ejemplo. ¿Cómo se dan cuenta? Sí. No sé cómo sí, pues pronuncia tu nombre. ¿Engie está bien? ¿Engie? Angie, Engie, súper ok. simple, sino que parece súper complicado y no. Sí, perdón. Eh, Sí. pues yo quisiera opinar, yo creo que yo como creyente también asisto a la iglesia personalmente, aunque yo pueda ver el mismo sermón online, lo hago porque también es como un acto de obediencia, porque bíblicamente Dios nos manda a congregarnos y también estar bajo una cobertura. Entonces, por eso quizás yo lo haría o lo hago, pues. Ok. A ver, empezamos con Marx y con Weber y terminamos en cualquier lado. Bueno, vuelvo. A ver, yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy en contra de que asistan a la iglesia, todo lo contrario, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan, o por lo menos a lo largo de esta materia, que ustedes traten de acostumbrarse a examinar la realidad de manera crítica. Y analizar la realidad de Porque manera crítica significa buscar vulnerabilidades para ponerme en el lugar de la otra persona. porque Ejemplo muy práctico y concreto. la Yo tengo pregunta fue, qué me que me ofrece ofrece, ¿por qué iría al templo en vez de quedarme en mi casa viendo el mismo cuando? culto? Y ver exactamente. Entonces, Este, pueden pero esa haber varias. pregunta, pero esa pregunta es una de un montón que podemos hacer, Sí. ¿sí? Ujú. Eh, a lo que yo voy es que tenemos que tratar de desestructurar nuestra mente religiosa pensando en la gente. Le doy un ejemplo muy concreto. Esto es lo que pasa realmente. Supónganse que yo obviamente no conozco al Señor, no tengo ni idea. Voy por primera vez al culto de cualquiera de sus iglesias porque hace 20 años que me vienen invitando, ya me cansaron, entonces, como soy alguien educado, para no rechazarlo voy. Yo llego a la iglesia, me atienden de maravilla, todos me saludan, son muy cordiales, me dan la bienvenida, son todos muy amables. Empieza el culto. Oramos, está bien, yo nunca oré en mi vida, pero sé lo que es la oración, me parece bien. Empezamos a cantar. Ustedes piensen que yo no tengo ni idea, ¿eh? Entonces, ustedes empiezan a cantar y hablan del fuego que cae del cielo, del que está sentado en el trono, del cordero que fue inmolado, de los carros del faraón, del mar que se dividió, del rey que viene. No entiendo lo que están diciendo en lo más mínimo.
No sé de qué están cantando ni a quién le están cantando. Oramos por las necesidades, sí, yo tengo problemas con mi familia, aprovecho, quiero que oren por alguien, a mi forma y como a mí me sale, oro, ok. Después viene la ofrenda. Todo el mundo me dice que no es obligatorio diezmar, pero me ponen el alfolí a la altura de la nariz, con lo cual yo tengo que ofrendar. Y empieza después el pastor a predicar después de un montón de anuncios que de la vida de la iglesia que no me interesan, porque están todo el día metido acá adentro, deberían saber que la reunión de damas son los martes a las 3 de la tarde, para qué decirlo toda la semana. Empieza a predicar el pastor de un libro que yo nunca leí en mi vida, con un lenguaje que no tengo ni idea. Si no fuera por el Espíritu Santo, que confiamos en el poder y la obra del Espíritu Santo, ¿en serio ustedes piensan que yo entendí lo que pasó ahí? Pueda que no, pueda que tal vez no lo entienda, pero si el Espíritu Santo está en la manifestación y usted lo siente, Olvídate de eso, con todo respeto. A los fines teóricos, vos tenés que tratar de bajar el mensaje para que la gente lo entienda. Obviamente que el Espíritu Santo después tiene que quebrantar su corazón y tiene que dar convicción de pecado, estamos de acuerdo. Pero Jesús hablaba de agricultura con los agricultores, a los agricultores no les hablaba de pesca, a ellos les daba la parábola de los talentos y la parábola del sembrador. Y a Pedro y a Juan y a los discípulos les hablaba de pesca porque era lo que conocían, y a Mateo les habló de finanzas, igual que a Zaqueo, porque era lo que ellos conocían. Y con los romanos hablaba de autoridad y con los religiosos hablaba de la Torá. Entonces, es como que yo entre mañana a un congreso de cardiología, me siente a escuchar un par de ponencias sobre tema X, cardiológico, y cuando salgo alguien me pregunta, ¿y qué le pareció? No tengo ni idea qué me pareció. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Si no fuera, y ahí es cierto lo que vos decís, si no fuera por la gracia del Espíritu Santo, no hay forma de que la gente entienda. Y eso hay que reverlo, porque tenemos que predicar simple. A Jesús lo seguían los niños. ¿Saben por qué? Porque lo entendían. Las entonces eso, multitudes no iban detrás ni de Caifás, ni de Anás, ni de Gamaliel. La gente seguía a Jesús porque lo entendía. Era un pueblo ignorante en su mayoría, pero lo entendían. su sugerencia indirectamente como abogado, como usted dice que usted es un abogado, tiene que ser que el pastor busque la manera de comunicarse con las personas que van a la iglesia directamente, hablarle un mensaje, que ellos lo entiendan y se puedan comunicar Sí. A y ver, captar. por ejemplo, si yo voy por primera vez, a mí no me interesa el griego, el hebreo, qué dijo Lutero, qué pensaba Zwingli, no me interesa. Yo lo único que sé es que estoy buscando trabajo y no tengo trabajo y no puedo alimentar a mi familia. Lo único que sé es que no puedo pagar la renta que me vence a fin de mes. Lo único que yo sé es que tengo cáncer. No me interesa ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo. Pero si usted no se lo Entonces, comunica al pastor, ¿cómo el pastor lo va a saber? no, Tiene que pero comunicar. no. A ver, lo que nosotros necesitamos es relevar la necesidad de las personas, más allá de la necesidad espiritual, ¿sí? Planear. Por eso Jesús le preguntó a Bartimeo, que lo estaba viendo ciego. Jesús no era tonto, Jesús veía que Bartimeo era ciego, pero le dijo, ¿qué querés que te haga? Bartimeo tenía que decirle, yo quiero que me sanes la vista. Ahora Jesús tuvo que provocar el diálogo, tuvo que provocar el encuentro, tuvo que tomarse el tiempo de hablar con Bartimeo, tuvo que indagar sobre lo que Bartimeo quería hacer, y cuando Bartimeo le habló, no le dijo, bueno, a pedirle una entrevista a mi secretaria que dentro de 8 semanas te voy a poder atender. Sí, lo que yo Si entiendo, nosotros no sabemos la necesidad de la gente, no podemos bajarle el exactamente. mensaje. Es lo mismo que yo le diga a un multimillonario de Manhattan, perdón el ejemplo,
necesitas hacer tesoros en los cielos. No le importa. Y le va a decir, este está loco. O es lo mismo que yo le diga a alguien que hace 2 días que no come porque no consigue trabajo, pero quédate tranquilo que vas a caminar sobre calles de oro y vas a ver mar de cristal cuando estés con Cristo en gloria. No le interesa, él quiere comer. Entonces, espiritualizamos tanto la realidad que la gente se va. La gente no encuentra respuesta porque predicamos del griego, del hebreo, de la teología, de los calvinistas, de los no calvinistas, de las corrientes teológicas modernas y nos olvidamos de la necesidad de la gente. Y Jesús hablaba de la necesidad de la gente. Nadie le prestaba atención a los leprosos, salvo quién, Jesús. Nadie le prestaba atención a las prostitutas, salvo quién, Jesús. Es así de simple. ¿Ustedes en serio se imaginan a Jesús 8 horas sentado en una oficina pastoral hoy? No, Jesús va a salir a buscar. En sí. Y ya es la hora. Ah, Sí, sí, profesor, es que lo que usted comenta me recuerda mucho a la clase de filosofía que tomamos y el profesor nos enseñó a filosofar y no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero nos enseñó que aún hablando la misma lengua, o sea, usted puede hablar español y yo puedo hablar español, pero tenemos quizás diferente vocabulario, diferente acento y también él dio como el ejemplo de ir a Guatemala a predicar es muy diferente a ir al sur de Los Ángeles a predicar, aun si lo está haciendo en español. Entonces, me acuerdo que el profesor mencionaba que él tenía que estudiar, por ejemplo, su audiencia, el pueblo, antes de ir a predicar para que la palabra se transmite bien. es correcto, estamos de acuerdo, salvo por 2 cosas. La primera, que eso no debería ser para una ocasión determinada, sino que esa debería ser la regla. A ver, ustedes piensen en la iglesia primitiva. Yo hace poco terminé de publicar un libro que se llama Misión cercana y encarnada. Como yo soy sociólogo, entonces diseñé cómo puede hacer la iglesia para enterarse de los problemas que pasan en sus comunidades usando metodologías sociológicas, encuestas, entrevistas en profundidad, observación participante, trabajo de campo. La iglesia tiene que salir, onda los testigos de Jehová, golpear las casas y decir, hola, somos de la iglesia tal, estamos interesados por nuestra comunidad, queremos simplemente saber cuál es tu principal preocupación. Son 10 segundos, decime tú, y recorrer las 27 blogs alrededor de la iglesia y saber lo que le pasa a la gente como mínimo, porque esa gente es la que va a ir a la iglesia. Y yo no sé cuál es el problema que tienen, aparte del problema espiritual, que si se mueren se van al infierno, que es bastante importante, digamos. No lo sé. Entonces, ustedes piensen, Pablo llega a Corintios y dice, no he venido a vosotros con humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Pero cuando va a Atenas se pone a debatir filosofía en el Areópago. Y cuando va a Éfeso se pone a expulsar demonios y a luchar contra los mercaderes de la diosa Diana, pues, que hacen una revuelta y lo expulsan porque le estaba sacando el negocio. O sea, no usó siempre el mismo discurso, la misma técnica, la misma forma, dependía de la ciudad. Dice el texto literalmente que Pablo recorría la ciudad y entrando a uno de los templos vio el lugar al Dios no conocido. No lo dice el texto, pero yo me imagino que el Espíritu Santo le habrá dicho, ahí tenés la excusa. Vos les vas a presentar al Dios no conocido. Ahora, ¿ustedes en serio piensan que, como dice el libro de los Hechos, si Pablo no hubiera recorrido la ciudad y entrado a todos los templos, eso se le hubiera despertado naturalmente? Obviamente que el Espíritu Santo se lo puede revelar. Pablo le dice el Espíritu en Corinto, mirá, seguí predicando
tenés resistencia, pero en los próximos 3 años vas a lograr algo. Así que seguí y hacé lo que yo te digo. Conocían a la gente. Entonces, si yo no conozco a mi comunidad, en mi vecindario, hay mayor cantidad de inmigrantes, menos inmigrantes, hay más blancos, más negros, más africanos, más asiáticos, más hispanos, la mayoría tiene trabajo, no tiene trabajo, son profesionales, no son profesionales, tienen estudio, no tienen estudio, hay un hospital cerca, así que es un lugar de paso, no sé, estoy cerca de un aeropuerto. Si yo no sé evaluar mi realidad, la iglesia de la ciudad soy yo. Entonces, Dios me puso a mí ahí. Vuelvo. Entonces, el hecho de que ustedes desarrollen espíritu crítico sirve precisamente para eso, para ponerse en el lugar del otro. ¿Ustedes alguna vez fueron al médico? Sí. Vieron que hay médicos y médicos. Hay médicos que a uno le dan un trato medianamente humano y que son cercanos y que explican y que dice, ¿tenés alguna pregunta? ¿Te quedó alguna duda? Algo, llamá. Y hay otros que le dicen, mira, tenés A, B, C. Sí, tenés que hacer 1, 2, 3 y 4. Gracias, terminó el tiempo. Y me parece que fuera una máquina empacadora de caja. Hay y con esto terminamos. En Europa, una de las últimas encuestas que hizo la Comunidad Económica Europea entre los problemas en los cuales pensaban los europeos, y en Canadá se hizo. ¿Saben cuál fue uno de los principales problemas que salió en esa encuesta social? El 47% de los europeos, que en su mayoría tienen un buen pasar, dijeron que tenían un problema que para ellos era importante y era la soledad. En un mundo hiperconectado se sienten solos. Entonces, si esa persona llega a ir a una iglesia, ¿lo vamos a cosificar para que sea uno más adentro de los 500 que ya están con los demás? ¿O lo vamos a valorar y le vamos a dedicar tiempo para que esa persona que se siente solo sea contenido? Pregunto. Me queda claro otra O vez sea, eso el chat GPT no lo puede dar. no. Lo específicamente humano del darle dignidad a la gente, el acompañar a las personas, el hacerlas sentir dignas, en valorarlas, preocuparnos por ellos, mostrarles interés. Eso el chat GPT no lo puede hacer. El problema es que tampoco lo hacen las iglesias, en su mayoría. Bueno, yo en particular, más allá de lo que me ofrecieron cuando yo llegué a un lugar, o bueno, hasta el día de hoy, después de 20 años, me sigo congregando, no fue lo que me ofrecieron, fue lo que encontré. Y yo encontré pertenencia, yo me sentía bastante mal, solo, depresivo, y encontré pertenencia, encontré una familia. Ya no me congrego ahí, me moví de ciudad y sigo sintiendo esa pertenencia y sigo encontrando una familia en la fe cristiana, en Cristo. Entonces, Bueno, esa pues es la siempre, respuesta original. Eso es lo que tiene que ofrecer la iglesia, que no puede ofrecer el living de una sala o una sala de la casa. Y la realidad es que eh, o es eso, o la otra alternativa es, bueno, que caminen los paralíticos, que los ciegos vean, que los sordos oigan, y yo les aseguro que al otro domingo van a tener fila de gente esperando para entrar al culto. El problema es cuando no pasa ninguna de las dos cosas. No camina el paralítico, pero tampoco la gente se siente contenida y se siente amada. Porque Hoy hacia en los día, dos... Sí, perdón, Kim. perdón, profesor, No, hoy en día lo que yo veo que en la iglesia sí, es uno de los problemas, es que no hay contención. Cuando va una persona nueva, nos contiene, ah, sí, sos nueva, anda ya está, ya termina ahí. El trabajo de ellos termina ahí, pero sí. tiene Siguen que el protocolo.
Claro, tiene que tener tiempo, que ellos adapten, ¿no? Adapten la iglesia y encontrar pastores, oh, imposible. Contar nuestros problemas también. Entonces la gente, ¿qué va No a tiene hacer? necesidad de Es irse. así. Es claro. Entonces, se dan cuenta que pese a todo, lo básico sigue siendo imitar a Jesús. Es verdad. Y Sí, eso no lo reemplaza nadie. Es no, así de simple. Porque Jesús tenía tiempo para la multitud, pero también tenía tiempo para cada una de las personas que se acercaban a él. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a pensar críticamente no es porque somos gente complicada, es para ponernos en el lugar del otro y facilitarles el lugar al otro. Y con esto termino. Un par de ejemplos sutiles para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que todos sabemos que la discapacidad es un problema? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos pastores y cuántas iglesias tienen, por ejemplo, traducción para sordomudos de los mensajes? ¿Cuántas iglesias tienen por lo menos 2 o 3 Biblias braille? ¿Cuántas iglesias le dicen a la gente de sonido y que maneja las luces y todo lo demás, no puedes subir de tales decibeles porque hay chicos que son autistas y les hace mal el ruido? ¿Cuántas iglesias ustedes conocen que tienen infraestructura edilicia como para que alguien en silla de ruedas pueda ir de un lugar al otro de la iglesia sin inconveniente? O que piensan en la persona que tiene, no sé, dificultades de movilización y se ocupan no de dejarle el lugar en el parqueo, sino de que haya alguien que los pueda orientar y guiar a lo largo de todo el tiempo que estén dentro de la iglesia. ¿Hay alguna iglesia que ustedes conozcan que haga todo eso? Quiere Yo decir conozco, que toda esa gente está excluida automáticamente. ¿Se entienden a lo que yo voy? Está excluida automáticamente. Entonces, porque si mi nene autista le hace mal el ruido y vuelve del culto, yo como padre, y me dice, me duele la cabeza o no quiero ir más, al tercer domingo no voy más, porque la prioridad es mi hijo. claro. Algo tan simple como eso. ¿Se dan cuenta que no nos detenemos a pensar en las personas? ¿Se dan cuenta que no nos detenemos a ver que el otro, cómo hago para facilitarle al otro el acercarse a Jesús? Jesús no tenía ni guardaespaldas, ni ujiere, ni nadie que le lleve el portafolio, pero la gente lo seguía igual. Bueno, habiendo dicho esto, espero que sigan con las lecturas, piensen, por lo menos vamos a nombrar a Marx y a Weber, eh, y cualquier consulta me lo dicen, y tengan en cuenta el trabajo final, ¿sí? Y vayan pensando en eso. ¿Alguna pregunta final? Si no, nos vemos la semana que viene. Profesor, para Me tarea, miran raro, sí. ¿Quién? Dime. Kim, te escucho. sí, para el ensayo final, ¿puedo elegir un tema específico para trabajar, para desarrollar No, o en general? no. de cada trabajo. De toda, se Todo supone en que general. de cada hoja es una unidad que vos vas a trabajar. Ah, ok, ok, Vas a ok. decir, esto me pareció bien, esto fue desastroso, espero no volver a tomar esta materia en mi vida, o esto me pareció fantástico. Una vez que vos completaste esas 8 unidades en esas 8 hojas, después si querés escribir 75 páginas adicionales, las escribís. Ok, ok. Ok, Entonces yo No hay te he 8 malentendido páginas, que es de un trabajo cada de video, primaria.
Sí. No, de la de, clase. de las clases y de los videos, de todo, de la unidad temática. O sea De que las de 8 cada video, unidades, Por de las 8 ejemplo, unidades, de las 8 claro, unidades por cada hoja. ejemplo, yo esperaría que ustedes digan, opino esto de Marx, me pareció esto de Max Weber, coincido con lo que vi en el video de la clase, y la clase de Zoom fue una porquería o me sirvió tal cosa. La lectura no me gustó y me parece que el profesor debería cambiar la bibliografía en la unidad 4. yo pensé que era un resumen de cada video que estamos viendo, un resumen de toda esta clase únicamente, no de mis opiniones, no No, que no, lo yo que quiero tus entendí. opiniones, pues si no es un trabajo para el kinder un poco más. Entonces son mis opiniones Sí, de yo quiero cada saber clase. qué ustedes piensan, sí. de ¿Y cada para qué te clase. Ya. ¿Y para qué te sirvió o no haber abordado ese tema y después al final la materia? ¿Para qué pensás que te sirve haber visto lo que viste? Tengo que rehacer mi trabajo ahora. Yo estaba haciendo un resumen de cada clase, de lo que nos Sí, enseñan en así, cada clase. deja el resumen, no tengo problema, pero después, a continuación de ese resumen, yo quiero saber la valoración de ustedes. Ok. Es la opinión personal. Claro, sí, sí, Sí. personal. Ah, Y porque yo puedo, también pensaba hacer como mi compañero. Cada Sí, semana leer el está libro, bien. lo que me parecía, Está escribir, bien, ¿no? eso está bien. Al final, agréguenle un párrafo sobre la valoración o la opinión de ustedes. Sí, sí, y, sí, sí. tam- Opinión y también, personal. Bien. Claro, o puedo hacer 100% mi opinión personal sobre lo que leí. no, 100% no, porque yo tengo que asegurarme de que ustedes leyeron algo. Ah, Y la entiendo. única forma Ya. que tengo de asegurarme es que me digan cuando el autor en la página 37 dice esto, yo no lo comparto. Oh, ok. ¿Sí? Ejemplo. Ok, hoy sí está claro. Es interesante siempre poner la página de la cual uno está hablando en el tema. No sé si poner la página, pero vos o sea, tenés que buscar la manera de que yo me quede tranquilo de que lo leí. No, yo más bien estoy viendo, me estoy ¿Cómo basando te- en los videos mismos, solamente en los Sí, bueno, videos. sí, está bien. En los videos y en la bibliografía algo lee y comenta algo. No se Ok. olviden que ustedes tienen una carga de lectura por materia. O Sí. sea, yo tengo dos posibilidades como Ujú. profesor. O les de pido que me abogado? hagan les pido, y ahí es donde nace la maldad, les pido que me hagan un resumen y me entreguen un resumen de la lectura, como trabajo en vez del quiz, por ejemplo, o en el trabajo final me dicen algo sobre la lectura. Termina siendo más fácil para ustedes que me hagan una mención a la lectura a que yo les pida un trabajo concreto sobre el análisis de la lectura. ¿Sí o no? Sí, Se dan sí, cuenta sí, que en el fondo soy una excelente persona. sí, sí. Ok. Bueno, Muchas gracias. buena Muchas gracias. semana. Cualquier cosa me avisan. Gracias. Gracias. Bendiciones, cuídense. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanas. Hasta luego. Hasta luego.